Bueno, vamos allá por otro vídeo del nivel morfológico, ya el sexto, ¿no? Es el tercero en el que estamos hablando de la flexión, que es el proceso de formación de palabras en el que nos estamos centrando ahora, ¿no? Hicimos un verbo de generalidades, vimos la flexión nominal bastante sencilla en el anterior y toca ahora la flexión verbal, que es más complicada. Vamos a ello. Bien, la flexión verbal nos da la siguiente información, ¿vale? Es propia de verbos, es decir, esto es de perogrullo, pero os subrayo que no, los participios no se consideran verbos a efectos del análisis morfológico porque tienen flexión nominal, flexión de género y número, y por tanto se analizan como adjetivos, ¿vale? Los verbos nos dan información en su flexión de la conjugación a la que pertenece el verbo, que diréis, ¿esto para qué me sirve saber la conjugación a la que pertenece un verbo? Pues muy fácil, vuestro cerebro necesita saber la información de la conjugación del verbo para poder conjugarlo en todas sus formas. Pensad, por ejemplo, que el pretérito imperfecto no se conjuga igual en la primera y en la segunda conjugación. Si yo digo de cantar, cantaba, ese es el pretérito imperfecto de un verbo de la primera conjugación, pero si intento hacer lo mismo con un verbo de la segunda, comer, no se dice comeba, se dice comía. Por tanto, yo no puedo conjugar en todas sus formas verbales un verbo si no conozco la conjugación a la que pertenece. Bueno, información de tiempo, de aspecto, de modo, de número y de persona son las desinencias verbales, las conocéis desde los primeros cursos de la secundaria, es fácil. ¿Qué pasa? Que la peculiaridad de la flexión verbal es que no tengo 6 morfemas flexivos en los verbos. En los nombres tenía uno para el género y otro para el número. 2 accidentes, 2 morfemas. Pero aquí no tengo 6 morfemas para 6 accidentes. A este fenómeno se le llama sincretismo. Consiste en que un morfema o una unidad de la lengua te aporta información sobre diversos aspectos y no sobre uno solo. Existe un morfema de conjugación, una vocal temática, un morfema que indica tiempo, aspecto y modo en los verbos simultáneamente. No tiene una letra para indicar tiempo, otra letra para el aspecto y otra para el modo, sino que todo el morfema en su conjunto me dice el tiempo, aspecto y modo. Por ejemplo, pretérito, tiempo, imperfecto, aspecto de indicativo y modo. Y otro morfema para indicarme número y persona, ¿vale? Aquí tenéis el cuadro donde se ve con bastante claridad. La forma cantabais, por ejemplo, por centrarnos en ella, tiene su vocal temática, la A, me está indicando que es un verbo de la primera conjugación. Un morfema de tiempo, aspecto y modo, que es va, me está indicando que es pretérito imperfecto e indicativo, como decíamos. O ese RE del segundo ejemplo, comeremos, que es donde me está indicando que es futuro, ¿vale? Futuro simple. Y un morfema de número y persona, ¿no? Yo creo que los de latín estáis especialmente acostumbrados a cuadros como este. Ya veis que cada persona tiene su morfema de número y persona en cada tiempo verbal y que son bastante regulares en castellano. Tenemos una morfología verbal compleja, pero bastante regular. Y aquí tenéis los diferentes morfemas de tiempo, aspecto y modo, ¿vale? Para componer los tiempos verbales. Si yo quiero formar, yo qué sé, el condicional simple de comer, pues es comería, si es en vacío, si es primera de singular, comerías, si es segunda, comería él, si es tercera, comeríamos, comeríais, comerían, ¿vale? Este cuadro permite formar todas las formas simples del indicativo y el subjuntivo de los tiempos verbales. Obviamente, en un análisis morfológico solo os van a caer formas simples, ¿no? Seguimos. Puede haber casos en los que los morfemas de número y persona no estén y también el morfema tam, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo. ¿Por qué no está? Pues porque, por ejemplo, en el presente indicativo, lo que me indica que es presente de indicativo precisamente es que no hay ningún morfema tam, no hay ningún morfema de tiempo, aspecto y modo. Luego, su ausencia es lo que me permite decir que esto es un presente indicativo. Y lo mismo pasa en la primera persona del singular en la mayoría de tiempos verbales y con la tercera en la mayoría de tiempos verbales, ¿no? Por tanto, es posible que aquí no me encuentre ningún morfema. Y si digo yo tomaba o él tomaba, no hay morfema de número y persona. Y si utilizo el presente indicativo, por ejemplo, el verbo contestar, tú contestas, pues tampoco me encuentro nada, ¿no? Para indicarme tam. ¿Qué hago en estos casos? Pues lo que hago es considerar que va, me da información de tiempo, aspecto, modo, número y persona, lo meto todo junto, ¿no? Ya os digo, no es verdaderamente cierto esto, ¿no? Pero en el análisis morfológico es suficiente con que consideréis en tomaba, él tomaba, que va es morfema de tiempo, aspecto, modo y también de número y persona. Y lo mismo con la S en contestas. Lo indicaremos como morfema de tiempo, aspecto, modo, número y persona. A veces también puede faltar en algunas formas del verbo la vocal temática. Ahí tenéis un ejemplo, comían, que es evidentemente un verbo de la segunda conjugación, comer. Su vocal temática sería la E y no aparece en ninguna parte del verbo. Pues en este caso no vamos a decir que la I es la vocal temática. Si no aparece vocal temática, no señalaremos ninguna. Y por último os pongo aquí un caso extremo de sincretismo en el que no hay vocal temática y la E me está indicando tanto el tiempo, aspecto, modo, número y persona. Yo soñé, ¿vale? Pasamos a lo siguiente. En un paso, a diferencia de la flexión nominal, que se hace en 2 pasos, uno para el género y otro para el número, es decir, en la formación de palabra, primero digo niño masculino y luego digo niños plural, ¿no? En 2 pasos distintos. Aquí, como veis, la flexión verbal se pone toda en un único paso al explicar la formación de la palabra. La vocal temática,
el morfema tam y el morfema de número y persona se ponen simultáneamente, aunque luego en el análisis sí que esté separando el morfema de vocal temática, el morfema tam y el morfema mos, ¿no? El morfema de número y persona. Se separan los morfemas en el análisis, pero no al explicar la formación de la palabra. Y luego se clasifica simple, verbo simple en primera plural del futuro simple. No sé cómo llamáis el futuro, futuro simple, o a veces también se llama futuro imperfecto, bueno, pues como lo llaméis, no es relevante eso. Tóxico, vamos a ver un ejemplo y vamos a ver qué problema nos encontramos. Tóxico es una de las palabras que ya hemos visto en el vídeo anterior, solo que ahí lo planteábamos como un adjetivo, un sustantivo para ver su flexión. Vamos a verlo ahora como verbo, ¿no? Intoxicaban, esa forma, que es una tercera plural del pretérito imperfecto. Bien, por parasíntesis, ya sabéis, forma intoxicar. ¿Por qué parasíntesis? Pues porque no existe ni el sustantivo, ni el adjetivo intóxico, eso es intóxico, ni tampoco el verbo toxicar, yo toxico, tú toxicas. Luego, esta palabra exige que yo añada a la vez el prefijo y el sufijo, y eso es la parasíntesis, para seguir formando la palabra. Y luego, por flexión, formo intoxicaban. Clasifico las unidades y observad lo que me va a pasar. Tengo el lexema toxic, vale, claramente. Es prefijo in y es sufijo a. ¿Y por qué son prefijo y sufijo? Pues muy fácil, porque como corresponde a un proceso de derivación o a un morfema derivativo, me permiten convertir una base adjetival, tóxico, en un verbo, intoxicar. Cambian la categoría de la base. Luego eso es un morfema derivativo. Muy bien. Y luego tengo va como morfema tam y n como morfema de número y persona. Y ahí tenéis que además la A claramente del verbo intoxicar es la vocal temática de la primera conjugación, porque intoxicar es un verbo de la primera conjugación. Por tanto, se da el caso de que esa A es a la vez un morfema derivativo sufijo, convierte un adjetivo en un verbo, y un morfema flexivo, porque me indica la conjugación a la que pertenece el verbo intoxicar. Esto solo ocurre con la vocal temática, ¿vale? La vocal temática puede ser a la vez morfema flexivo y derivativo. No siempre, ¿vale? A veces solo es un morfema flexivo, desde luego si aparece siempre es flexivo, pero además si convierte una base de una categoría gramatical en una nueva categoría gramatical, puede ser un morfema derivativo. Lo vemos en tres casos, ¿vale? La vocal temática solo es morfema flexivo y además morfema derivativo, y tercer caso es morfema flexivo y parte de un morfema derivativo. Lo vemos en los tres casos. Observad aquí dormir. Dormir no procede de un sustantivo anterior, ¿vale? Dormir es el lexema, es la unidad menor que reconozco ahí. Por tanto, esa I no puede ser ningún morfema derivativo. No me ha convertido nada en ninguna otra cosa, porque no había nada anterior, nada menor que dormir, ¿vale? Así que, en este caso, la I solo puede ser morfema flexivo. Y luego, por flexión, formo el futuro, por ejemplo, dormiré, ¿vale? Bien, aquí lo tenéis. La vocal temática solo es vocal temática, no es morfema derivativo, sencillamente porque no ha convertido ningún nombre o ningún adjetivo en el verbo dormir. Sin embargo, aquí observad, olvidar sí que viene de un sustantivo anterior que es olvido. Y esta A me ha convertido el sustantivo olvido en el nombre olvidar. Por tanto, esa A es un morfema derivativo sufijo, como aquí veis, ¿no? Porque ha convertido un nombre, olvido, en un verbo, olvidar. Pero eso no quita para que además me esté indicando que olvidar es un verbo de la primera conjugación. Por tanto, tengo a la vez un morfema que es derivativo y flexivo, ¿vale? Y último caso, la vocal temática aparece dentro de un morfema derivativo que es mayor. Yo tengo ridículo como adjetivo y formo el verbo ridiculizar. Claramente pasar de adjetivo a verbo es un caso de derivación, pero la A no es la única que ha conseguido esa derivación. La A es solo un trozo del morfema derivativo sufijo izar, que sería este. Y además, por supuesto, la A me indica que ridiculizar es un verbo de la primera conjugación. Estos son los tres casos posibles de vocal temática. Existe una complicación adicional, que es que a veces la A me convierte un nombre femenino, por ejemplo, en vez de olvido, que es masculino, ducha, imaginaos, en un verbo duchar. Y entonces me encuentro que debo quitar la A del sustantivo para dársela al verbo, para explicar cómo ha crecido esta palabra, ¿vale? Simplemente por problemas de representación. En realidad, lo que pasa es que ducha, la A pertenece al nombre y también pertenece al verbo, pero no decimos dos AEs seguidas, duchar, ¿vale? Por tanto, como solo nos encontramos una A, es más conveniente que pongáis la A de duchar, como aquí, en la derivación después del corsete, para analizarla a la vez como morfema derivativo sufijo y como vocal temática. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? La vocal temática. Colaborar. Lo que quiero indicar con esto es que la vocal temática no aparece necesariamente solo al final de la palabra, porque hay palabras que son verbos que luego siguen creciendo, pero que incluyen su vocal temática, y entonces debemos señalarla. Lo vemos con un ejemplo, ¿vale? Colaborar se deriva en colaborador,
adjetivo. Y se flexiona en colaboradores. Ya veis que es, bueno, adjetivo o nombre. Ya sabéis que las ocupaciones o profesiones se pueden considerar tanto adjetivos como nombres según el contexto en que se empleen. Veis que esta A es una vocal temática. No importa que la palabra haya crecido posteriormente y haya dado lugar al nombre colaborador, sino que debe señalarse igualmente como vocal temática, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la clasificación y ahí tenéis la clasificación de la palabra. Y yo creo que con esto es más que suficiente.